El tiempo parece darle la razón a Evo Morales. En Bolivia se vive un momento de crisis, terrible crisis política. El gobierno transitorio finalmente perdió la brújula, perdió su propósito. La presidenta interina, la presidenta de facto, Yanine Áñez, se perdió en el poder. Ahora quiere ser candidata y eso desató una tremenda crisis política y del mismo gobierno en Bolivia. Pidió la renuncia de todos los ministros y es el caos en este momento en Bolivia. Sus propios compañeros que llevaron a cabo lo que se ha llamado el golpe de Estado están muy molestos, muy indignados y no se sabe qué va a pasar con Yanine Áñez. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esto es lo más importante que se está viviendo en Bolivia en las últimas horas. Ocurrió ahí lo impensable, lo que nadie llegó a suponer, que a Yanine Áñez se le metiera la loca idea de querer ser candidata para las elecciones del próximo 3 de mayo. Se supone que Yanine Áñez tenía como misión únicamente ser esa presidenta de facto transitoria para poder llevar a cabo la organización de las elecciones que arrojaría al presidente constitucional de Bolivia luego de la renuncia de Evo Morales, de ese golpe de Estado, como el mismo expresidente boliviano lo ha llamado, y que ahora está Bolivia inmerso en un pero grave escenario político, en una crisis muy fuerte que está comenzando ya a generar conflicto entre los propios líderes que llevaron a cabo el movimiento contra Evo Morales. ¿De qué se trata esto? Vayamos rápidamente a esta información y a conocer también un punto de vista de quienes han llevado un puntual seguimiento de este conflicto político allá en Bolivia. La candidatura de Yanine Áñez desata una crisis de gobierno en Bolivia. La presidenta interina pidió la renuncia de todos sus ministros para recomponer el gabinete y encarar la etapa electoral en la que participará como candidata. Los detalles detrás de la decisión de la mandataria a 2 meses y 14 días de asumir tras la renuncia de Evo Morales, indican que hay inconformidad incluso de algunos ministros a los que se les solicitó la renuncia al gobierno que presidió Yanine Áñez en esta etapa de transición para la elección del próximo 3 de enero. En este tiempo, 2 meses y 14 días de su gestión, la presidenta interina ha pedido la renuncia de todos sus ministros, esto con el fin de armar un nuevo equipo político que le ayude a encarar la etapa electoral en la que va a participar como candidata por la alianza Juntos. Obviamente ahí había ministros, ministras que no eran de la confianza de Yanine Áñez, que además no estaban de acuerdo con esta decisión que tomó Yanine Áñez. La presidencia se vio forzada a anunciar ya la solicitud de dimisión de todos los colaboradores de Áñez, luego de conocerse la carta de renuncia de la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien ha mencionado como el mayor motivo su desacuerdo con la decisión de Yanine Áñez de postularse a la presidencia el próximo 3 de mayo. Aunque fuentes gubernamentales aseguran que Lizárraga estaba en la cuerda floja ya antes del 22 de enero pasado por fallas de gestión, la exministra afirmó en una nota escrita que el gobierno transitorio ha perdido sus objetivos y atribuyó su renuncia irrevocable a que Áñez se ha convertido en presidente candidata, lo que significa dejar de lado el mandato del pueblo boliviano, y ha puesto al gobierno al servicio de un grupo de políticos y de un proyecto prorroguista que se diferencia muy poco de las prácticas de Evo Morales y el masismo. Otra versión de fuentes del gobierno indican que Lizárraga podría ser candidata al legislativo por el binomio de los excívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.
Sin embargo, Lizárraga negó esa posibilidad. En círculos políticos se comenta que la exministra era una de las cuotas de poder de los 4 ministerios que habrían sido distribuidos al comienzo del gobierno transitorio a los excívicos, que ahora serían rivales de la presidenta Yanine Áñez en las elecciones del 3 de mayo. También se ha dicho que la crisis del gabinete ha sido provocada para que salgan los 4 ministros que son fieles a los ahora candidatos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. Uno de ellos es el de la cartera de defensa. En el gobierno no se han referido a esa versión y solo se remitieron a emitir desde la Secretaría de la Presidencia una nota en la que comunican el pedido de Yanine Áñez de renuncia de todos los ministros. El argumento para esa solicitud es que se considera usual que en vísperas de la inscripción de candidatos que participarán en las elecciones se produzcan ajustes en el equipo de trabajo del Ejecutivo. Por tanto, se ha decidido solicitar la renuncia a todos los ministros para encarar esta nueva etapa de la gestión de transición democrática. Expresa la nota oficial en la que también se anuncia que el equipo de gobierno será ratificado o completado en el menor tiempo posible y en la que se compromete a que su candidatura no afectará su propósito de trabajar por la estabilidad, algo muy difícil, la verdad, pues entre ser candidata y atender los asuntos del gobierno, el tiempo no va a ser suficiente. En este contexto vale la pena rescatar la opinión de Ixapná Ollantay sobre este contexto que se está viviendo Bolivia bajo la trifulca de los jinetes del apocalipsis. Érase una vez un país vilipendiado y empobrecido por casi 2 siglos de república fallida que por obra, sacrificio casi milagroso de sus prominentes movimientos sociales recobró su dignidad y comenzó a crecer económicamente por encima del 4% anual cuando sus vecinos apenas alcanzan el 2% promedio por más de una década continua. Consiguió una inédita estabilidad política, llegó a ser reconocido y estudiado como un fenómeno o milagro económico regional. Mientras en el mundo millones de la clase media caían en la pobreza, en esa misma época cerca de 3 millones de bolivianos dejaban de ser pobres. El país dejó de ser habitado por analfabetos y por dioseros. Por sus prominentes obras materiales y simbólicas, el país se convirtió en un envidiable modelo de desarrollo con inclusión para la región y el mundo. Pero 4 jinetes del apocalipsis boliviano, Camacho, Mesa, Albarracín y Pumari, montados en una juventud ingenua y tradicional, clase media golosa, lograron materializar el golpe cívico cristiano militar contra aquel envidiable proceso boliviano y en cuestión de meses convirtieron a Bolivia en un país de la vergüenza. Convencieron a la gran mayoría de los bolivianos desde las redes sociales y medios corporativos que Evo Morales buscaba eternizarse en el poder mediante un fraude electoral, que Dios les había enviado a ellos para derrocar a Morales y restaurar la democracia y la República Boliviana. Consumaron el golpe de Estado, instauraron un gobierno de facto que denominaron de transición para que convoque a elecciones generales libres y transparentes. Encarcelaron a los principales magistrados del órgano electoral anterior sin mostrar prueba alguna del supuesto fraude electoral. Pero una vez que conformaron el nuevo órgano electoral, presidido nada menos que por el delegado de confianza designado por Yanine Áñez, esta oficialmente se autoproclamó presidenta y candidata presidencial para las próximas elecciones generales del 3 de mayo. Humillaron internacionalmente a Bolivia con el golpe de Estado. Dieron, pues ahora sí, que muerte a 36 indígenas que resistían al golpe, acusándolos de sedición y otras formas de delitos sin prueba alguna. Persiguen y criminalizan a centenares de dirigentes sociales o del movimiento al socialismo. Cerraron cerca de 60 radios emisoras comunitarias acusándolos de sedición. Pusieron a sus familiares y amigos en puestos claves del Estado y en las empresas públicas. Cortaron las subvenciones estatales asignadas a los sectores marginados, todo en nombre de la restauración de la democracia. Lo más vergonzoso, intelectuales, escritores, académicos aún dicen que en Bolivia no hubo golpe de Estado. Luis Camacho confesó que su padre, quien negoció con la policía y el ejército para derrocar a Evo Morales, 2 expresidentes del país sostienen, ahora que la presidenta transitoria oficializó su candidatura a la presidencia para el próximo 3 de mayo,
Ya nadie nos creerá en el mundo que en Bolivia no hubo golpe de Estado. En este contexto, más allá de la contienda por el relato sobre los sucesos del 10N reciente, Bolivia vive una zozobra política similar a lo ocurrido a inicios del presente siglo, esta vez ocasionada por la reyerta inescrupulosa entre los golpistas en función del gobierno de facto que mantienen a bolivianos con el Jesús en la boca. Quizá la diferencia sea que ahora existe una estructura sociopolítica más IPSP que frena o contiene la bronca social con la promesa de vamos a derrotarlos nuevamente en las urnas y así evitar la convulsión social para sacudirse del golpe. Nadie sabe a ciencia cierta cuál será el destino de Bolivia promisoria de tiempos recientes. Lo único cierto es que la usurpadora no abandonará fácilmente el poder ni a las buenas ni por las urnas, mucho menos ahora que ella, mediante su magistrado designado, Salvador Romero, presidente del órgano electoral, controla todo el órgano electoral plurinacional de Bolivia. Recuerde que ella tomó la banda presidencial de la mano del jefe de las Fuerzas Armadas para completar el periodo constitucional. Dicho periodo concluyó el 22 de enero pasado, pero la autoproclamada, lejos de acelerar su salida del poder, se atornilla en la silla presidencial y para encarar su campaña electoral reorganiza todo su gabinete ministerial para convertirlo en su equipo de campaña con dinero público. Los jinetes del apocalipsis boliviano, ahora excluidos por la usurpadora en ejercicio, no tienen muchas opciones. O se juntan o persisten en sus desgastadas candidaturas presidenciales por separado o abandonan el proceso electoral. Lamentablemente, la oportunidad del MAS sigue siendo la debilidad de los golpistas. Y mientras tanto, Evo Morales, el expresidente boliviano, estuvo muy activo a través de su cuenta de Twitter. Escribió hace 9 horas. Como hoy, en 1945, liberaron sobrevivientes de Auschwitz, el mayor campo de exterminio nazi. La humanidad no debe olvidar este genocidio de judíos que fueron asesinados debido a su condición étnica, cultural y religiosa. El racismo y discriminación en el mundo persisten. Y ya después, hace 3 horas, escribió Evo Morales, los golpistas se creen un gobierno de transición, pero es una dictadura. Si fueran de transición, no deberían cambiar el modelo económico ni comenzar a privatizar nuestros recursos naturales. Queremos advertir, denunciar estas acciones que van en contra del pueblo boliviano. Y hace pues también 3 horas dio a conocer esta postura. Quiero hacer un llamado a la comunidad internacional para que nos ayude a garantizar elecciones con democracia. El gobierno de facto tiene que parar la persecución política y las acusaciones de sedición y otros delitos. También dio a conocer esta postura. En conferencia de prensa presentamos a nuestro candidato a la presidencia, el hermano Luis Arce Tacora. Con Lucho y David tenemos una dupla para recuperar la democracia, evitar la confrontación y garantizar el crecimiento económico. Así se encuentran las cosas en Bolivia. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.